Continuamos con más en Bitácora Política. Necesitamos una constitución moral en México. Saludamos en la línea telefónica a Diego Fernández de Ceballos, ex candidato a la presidencia de la República. Jefe Diego, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Blanca, gracias, a tus órdenes. Gracias, pues cuéntenos un poco, ¿qué opinión le merece esta propuesta del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que México necesita una constitución moral? Mira, es evidente que se trata de una más de las ocurrencias engañabobos de López Obrador. Lo único que le faltó decirnos es que la redacción de esa constitución moral que nos propone ya se le encomendó a los líderes delincuentes y a los políticos desvergonzados que recientemente se han puesto a sus pies y a su servicio. ¿Por qué? Porque para superar la corrupción y la impunidad en este país, que asfixia toda la vida nacional y ha hecho de la política un lodazal, Blanca, no se requiere de un iluminado corrupto con discursos moralinos. Lo que hace falta es que los padres de familia en este país demos buen ejemplo a nuestros hijos y les inculquemos valores humanos y sociales. Hace falta que en las escuelas se den clases de civismo y que los maestros den un ejemplo de vida civilizada. Hace falta que las iglesias cumplan cabalmente en su ámbito religioso y pastoral. Y por supuesto que hay muchos padres y maestros ejemplares, pero también hay muchos padres y maestros corruptores, y eso no se arregla con una constitución moral. En el ámbito gubernamental, Blanca, en mi opinión, lo que hace falta es el apoyo de verdad, el mayor de los esfuerzos que deben encaminarse a fortalecer la procuración y la impartición de la justicia, fortalecer y limpiar a esas dos instituciones. ¿Por qué, Blanca? Porque sin ministerios públicos y juzgadores verdaderamente honestos y capaces, en número suficiente y bien dotados de apoyos técnicos y bien pagados, no abatiremos la corrupción y te aseguro que seguirá en altísimo nivel la impunidad. De poco sirve, Blanca, que en la procuración e impartición de justicia haya muchos servidores públicos que cumplen a cabalidad, pero mientras esas instituciones sean débiles y muy penetradas por la corrupción, todo esfuerzo por acabar con la pudrición de nuestra vida social y política será en vano. Hablar de una constitución moral solo puede proceder de un ignorante, pero que con toda perversidad manda un mensaje a los oídos de un pueblo del que necesita su voto. Jurídica y políticamente no tiene ningún significado, ni siquiera para su república amorosa, porque ya sabemos que son momentos de engañar, de pedir votos y después hacer desde el poder lo que les viene en gana. A eso iba el licenciado Fernández de Ceballos. Le saluda Héctor Jiménez Landín. ¿Qué opinión le merece o qué le diría a aquellos que piensan que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es prácticamente irremediable, tomando en cuenta las últimas encuestas en donde lo ubican en primer lugar? ¿Qué les diría? En primer lugar, que tomen en cuenta lo que ha sucedido en el pasado. Acuérdense que a estas alturas, calendario de las elecciones pasadas traía un repunte similar al actual y desde luego no alcanzó los votos suficientes. En segundo lugar, les diría que mientras la población, mientras los electores no voten, todos son opiniones, encuestas y conjeturas, que lo más importante es que están por iniciarse las campañas, donde tenemos que estar muy atentos y con los ojos bien abiertos para ver y con los oídos muy abiertos para escuchar todo lo que veamos y todo lo que escuchemos de los candidatos, pero sobre todo confrontar con mucho cuidado sus trayectorias personales para saber si hay congruencia entre lo que han hecho y ahora nos están diciendo. De esa manera podemos buscar que una reflexión, un juicio honesto, nos lleve a elegir por lo que realmente le conviene a México.
Eso de que ya está todo resuelto, que ya no hay nada que hacer más que soportar a este mesiánico, a este simulador, a este hombre que ha vivido siempre del presupuesto, que nunca ha generado un empleo, que nunca ha generado una idea medianamente luminosa o interesante, que solo se viste y se reviste de la moralidad que no vive, y que además nos habla de una república amorosa, después de todo el odio que ha sembrado y que ha cosechado en este país. A mí me parece una obscenidad. Eso de que ya está decidida en su favor la presidencia de la República es falso. ¿Que tiene probabilidades de ganar? Por supuesto que sí, pero en última instancia dependerá de los electores, de la responsabilidad que cada uno de los electores tengamos pensando en el futuro de México. Claro, y en este sentido, de otras propuestas que ha hecho precisamente este aspirante a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le han parecido? ¿Son viables? Mira, son tantas y tan absurdas que nada más me voy a referir a una. Hace pocos días dijo este sujeto que está dispuesto a luchar para que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos quede en los términos en que estaba nuestra constitución política en 1917. O sea, que nos está remitiendo a 101 años atrás, a pesar de lo que como pueblo hemos avanzado. Si nosotros ahorita pusiéramos la constitución actual en los mismos términos que la del 17, que para aquellas épocas, por supuesto que era una constitución de avanzada, lo menos que yo les diría a todas las mujeres mexicanas, apúrense a votar, porque la constitución del 17 no les reconocía esos derechos. Lo menos que yo diría, por ejemplo, entre muchas de sus barbaridades sobre la constitución, que se olviden los pueblos indígenas del respeto que hoy y del reconocimiento que hoy tiene la Constitución. Que se olviden de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque ya no estarían en la Constitución, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de una cantidad de instituciones que se han incorporado a la Constitución actual, y que esas instituciones son salvaguarda de derechos humanos que el señor quiere borrar de la Constitución. Para mí, con ese solo caso, Blanca y Héctor, sería suficiente para no votar por un ignorante de este tamaño. Pero además, tanto ha dicho, y tantas mentiras, y tantas deformaciones en su pensamiento, que por donde lo busquen, a mí me sigue resultando, digan lo que digan los demás, un verdadero peligro para México. Perfecto. Diego Fernández de Ceballos, ex candidato a la presidencia de la República, gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Gracias a ustedes. Adiós. Cuídese mucho. Adiós.